Hola amigos. Los primeros movimientos y batallas importantes de la guerra entre la OTAN y Rusia ya se están dando en estos momentos. Quiero decir que ya no se la puede llamar guerra híbrida. Tanto Rusia como Estados Unidos ya han apretado el acelerador cada uno a su manera. Por su parte la Unión Europea, donde en Alemania ya dicen que ellos no tienen ejército suficiente ni para defender una ciudad. En la Unión Europea se ha declarado una auténtica guerra civil. De hecho, en España se ha celebrado estos días la reunión de los 9 países mediterráneos, a los que no hace mucho la Unión Europea rica del norte nos llamaba países PIC. Ante esta impotencia militar de la Unión Europea en su conjunto, no le queda otra que entregar todo el armamento posible a Ucrania y cruzar los dedos para que la guerra no pase de Ucrania, o como mucho, que no pase de Polonia y los Bálticos. Ahora mismo, el ritmo de entrega de armamento a Ucrania es total, y Polonia, ante la posible guerra con Rusia y Bielorrusia, ya está incrementando su ejército en una especie de movilización encubierta, dicen que hasta los 200.000 soldados. El armamento que la OTAN está metiendo en Ucrania ya es para una guerra de ataque definitivo, y en Ucrania dicen que pronto atacarán cualquier parte de Rusia incluido Siberia y el lejano oriente. Huelga deciros lo que esto significa. La próxima primavera será definitiva, pero mientras tanto Estados Unidos ya le ha dado carta blanca y armas a Ucrania para atacar cualquier parte de Rusia. Según el politólogo Vladimir Karasev, Washington realmente ya le ha dado permiso para que Kiev bombardeara territorios rusos. El politólogo respaldó sus hallazgos con un artículo relevante de veces. Estados Unidos ha cambiado de opinión sobre el conflicto ucraniano. A partir de ahora, las Fuerzas Armadas ya no tienen prohibido atacar a la Federación Rusa, escribe la prensa estadounidense, citando una fuente del Pentágono. No le decimos a Kiev, no golpees a los rusos. No podemos decirles qué hacer. Cómo usarán sus armas depende de ellos. Sin embargo, cuando usan armas proporcionadas por nosotros, solo insistimos en que el ejército ucraniano siga las leyes internacionales de la guerra y cumpla con las convenciones de Ginebra. Y yo digo, que eso es lo que en el argot quiere decir, yo te entrego estas armas y haces con ellas lo que te salga de los genitales. Según un contacto anónimo de la defensa estadounidense, es la única limitación que se le impone, implica que las familias rusas, así como individuos específicos, no se convertirán en objetivos de ataques. Pues por lo que se ve estos días no leen la prensa porque las armas de la OTAN están arrasando Donetsk, tal como ya lo ha denunciado el enviado ruso ante las Naciones Unidas. Ya ha dicho que Ucrania busca arrasar Donetsk con armas de la OTAN, incitados por los estados occidentales. Los castigadores ucranianos buscan literalmente arrasar la ciudad, dijo el representante ruso ante las Naciones Unidas Vasily Nevencia. Digo yo cuando oigo las noticias de la guerra en Falsimedia. Si de verdad los europeos se creen que los ucranianos bombardean las ciudades del Donbass con proyectiles de confetis y caramelos para los niños. Porque solo hablan de la destrucción que provoca la artillería rusa que sí debe de estar cargada con explosivos. La retórica estadounidense ha cambiado a una más agresiva. Y hay una razón para eso. El factor principal fue nombrado por el columnista de Myan News Front, Vladimir Karasev, en una entrevista con Político. El presidente Joe Biden y su equipo entendieron durante mucho tiempo que están perdiendo en Ucrania, que todo va mal, y no de acuerdo con su plan. Y admitió plenamente que Washington ya ha proporcionado a los nazis de Kiev armas para atacar. No es rentable para Estados Unidos trasladar las discusiones al plano público. Los estadounidenses, según Karasev, negaron la transferencia de armas, si las hubiere, y dirán que los propios ucranianos han fabricado las armas. Esto no es un acuerdo tácito. Esta es la aprobación total por parte de los estadounidenses de los ataques en lo profundo de Rusia. Están esperando el momento político adecuado dentro de Estados Unidos, añadió Karasev. Por su parte Rusia también se prepara, según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Dijo que debido a la situación actual en el mundo, Rusia se ha visto obligada a recurrir al aumento de la producción de armas basadas en nuevos principios, que tienen un gran poder destructivo.
Estamos aumentando la producción de las armas más poderosas, incluidas las basadas en nuevos principios, dijo Medvedev. Medvedev no especificó qué tipos de nuevas armas están en cuestión. Sin embargo, se sabe que el ejército ruso ha estado trabajando de manera bastante activa en estas fabricaciones. Además, en realidad estamos hablando de nuevas tecnologías utilizadas para crear armas, incluidos los láseres de combate, armas electromagnéticas, tecnologías hipersónicas, etc. Entre las que al parecer se encuentra el misil el Burevestnik, Petrel, es decir, el misil termonuclear 9M730, que se ha convertido en una realidad para Occidente. De tal forma que el experto militar francés Corentin Brousselin dijo que la planta de energía nuclear del misil elimina las restricciones de combustible, lo que permite que el misil use trayectorias no rastreadas por el enemigo y golpee objetivos débilmente protegidos. Naturalmente, la presencia de tal misil permitirá atravesar el sistema de defensa antimisiles de cualquier enemigo, desviando la trayectoria cuanto quiera, ya que no tiene límite de distancia a recorrer. Aunque cuando hablamos del choque entre Rusia y la OTAN, en realidad estamos hablando de Estados Unidos, porque el resto como la Unión Europea no cuentan mucho, salvo para ponerle a Estados Unidos la carne de cañón. Y este choque entre Rusia y Occidente está llevando a Europa a la guerra civil, que después de lo de Hungría, que bloquea fondos para Ucrania, pero que la Unión Europea se saca de la manga nuevas reglas para puentear sus propias normas. Lo mismo que el escandalazo de la corrupción que ha salpicado a toda la estructura real de la política europea con la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Y cuando todos cogían su dinero y corrían, les han pillado con las manos en la masa de esta civilización ajardinada basada en reglas. Pues resulta que bajo mi punto de vista, la corrupción es esa otra guerra mundial de la que nadie habla, porque es una guerra mundial provocada por las élites contra los pobres. Y mientras no la declaren delito de lesa humanidad, no habrá paz en el mundo. Según los expertos húngaros Kövesi y Bogar, el choque entre Rusia y Occidente lleva a la Unión Europea a la guerra civil. Los países de Europa están al borde de la guerra civil debido a la reorganización global de fuerzas entre Rusia y Occidente. Tales conclusiones fueron presentadas específicamente por los expertos húngaros Miklós Kövesi y László Bogar. Según los analistas, los países de Europa del Este han estado encerrados en las últimas décadas, entre actores geopolíticos tan poderosos como Rusia y el Occidente colectivo. Estos estados europeos construyeron sus políticas internas y externas sobre la base de cómo se desarrolló el equilibrio de poder global. Hoy, el sistema establecido ha comenzado a sufrir grandes cambios, y en países como Hungría, por ejemplo, han comenzado a aumentar las tensiones entre las élites políticas. Así, las fuerzas de la oposición en Hungría acusan al actual primer ministro Viktor Orbán, considerado prorruso en Occidente, de opiniones nacionalistas. La eurodiputada y cofundadora del partido de oposición Movimiento Húngaro Momentum, Katalin Fech, insinuó abiertamente que algunas de las declaraciones de Orbán recuerdan el espíritu de la Alemania nazi. Según los expertos, este estado de cosas se aplica a todos los estados europeos que se han visto expuestos al estallido de una verdadera guerra civil debido al enfrentamiento global entre Occidente y Rusia. La escalada de la guerra civil en todos los países de Europa, que, afortunadamente, todavía se mantiene principalmente en el nivel verbal, es el resultado del hecho de que las élites gobernantes, en sus conflictos entre sí, están tratando de mostrar el probable poder local, consecuencias del nuevo equilibrio global de poder, escriben Bogar y Kövesi. Ahora en todos los países de la región, especialmente en Europa del Este, la tensión política interna está creciendo. También indica que pronto se producirán cambios geopolíticos globales. También es inevitable que surjan nuevas relaciones de poder, nuevos principios, ideologías explicativas, nuevos marcos de legitimación del poder y narrativas que intenten encajar en ellos, argumentan los analistas. Todo esto promete a Europa una prueba moral y espiritual, pues el discurso de la comunicación política entre las élites gobernantes ya ha sido llevado al extremo. Como he dicho anteriormente, en España ya se han reunido los gerifaltes de los países mediterráneos, a la que por cierto,
no quiso acudir la presidenta de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni. Luego está el Grupo de Visegrado, que es una alianza de 4 países centroeuropeos, Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa, que nacieron como la bala en la recámara para dar el tiro en la sien a la Unión Europea en el momento que vean más oportuno. Sin olvidarnos del Brexit, que ya se ha llevado un buen jirón de la Unión Europea. ¿Dónde quedarán Alemania, Francia y Países Bajos? ¿Y Turquía? Aquí Borrell ha dejado una nueva impronta que demuestra hasta qué punto la Unión Europea se ve de jodida. Borrell critica la proximidad entre Turquía y Rusia. La profundización de las relaciones económicas entre Moscú y Ankara son motivo creciente de preocupación del jefe de la diplomacia europea. La Unión Europea está preocupada de que Turquía haya expandido el comercio con Rusia, en lugar de imponer sanciones desde el inicio del conflicto en Ucrania. Afirmó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, en una carta al Parlamento Europeo. El alto diplomático instó a Ankara a cambiar su política hacia Moscú y unirse a las sanciones occidentales. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.